Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra sesión del día de hoy. Hoy estaremos hablando y conversando con nuestros expertos sobre los aspectos más relevantes para cumplir con el registro del Registro Único de Beneficiarios Finales. Antes de iniciar, les voy a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. El día de hoy estaremos en compañía de Felipe Suárez, gerente de servicios legales, John Rivera, gerente de servicios tributarios, y José Parra, gerente de outsourcing. Y para empezar, le cedo la palabra a Felipe Suárez. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno tenerlos nuevamente en nuestros eventos, en este webinar tan importante. Y pues como aquí en el país no paramos de tener fechas límites para cumplir con distintas obligaciones, pues esta es una de las más importantes en este momento y que, digámoslo así en palabras coloquiales, pues tiene unas sanciones un poco severas en dado caso que no contemos con la información y no cumplamos con pues los objetivos que se traza la Administración de Impuestos para conocer a los beneficiarios finales, que como pues objetivo tiene este registro único de beneficiarios finales es simplemente tener como un conocimiento de todos esos beneficiarios o propietarios de las estructuras que tenemos en el país para efectos de todas las recomendaciones que hace el GAFI frente a los riesgos que tenemos de lavado de activos, financiación del terrorismo y etcétera, relacionados con todos estos delitos que afectan las transacciones comerciales entre las sociedades. Para iniciar, bueno, tenemos este índice en el cual queremos pues ser muy breves porque ya en nuestro webinar anterior habíamos como ahondado en muchos de los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de preparar, digámoslo así, en el intrínculis jurídico del RUP mismo, pero hoy lo que queremos traerles es un ejercicio un poco más práctico de cómo podemos identificar esos beneficiarios finales a través de las debidas diligencias que se deben realizar y pues obviamente cuáles son para el conocimiento de ustedes de los plazos con los cuales debemos cumplir y ojalá no llegar hasta ese último momento para registrar o subir la información en el RUP. Y por último, pues obviamente podemos o les vamos a presentar la forma como desde Amezquita podemos acompañarlos en este trámite. Entonces, para iniciar la presentación, tenemos unos antecedentes, como ustedes ya conocen, unos antecedentes normativos legales y unas resoluciones, digamos, las reglamentaciones que ha hecho la Administración de Impuestos, la DIAN, sobre las distintas condiciones, las distintas obligaciones, requisitos y demás que se tiene para dar cumplimiento con este registro de beneficiarios finales. Entonces, tenemos como primer antecedente la Ley 1819 del 2016, donde todavía no se hablaba del registro de beneficiarios finales o del beneficiario final, sino se hablaba simplemente de un porcentaje de titularidad de un beneficio que podían tener las estructuras permanentes en Colombia. A partir de la Ley 2010 del 2019, todas las reformas tributarias que nos han venido acompañando, en ese caso esas dos, se creó el RUP y se determinó que el porcentaje de titularidad o beneficio debía ser no el 25%, sino un 5%. Posteriormente, pasamos a la Ley 2155 de 2021, que ya es un poco más específica, y estableció cuáles eran los criterios para la identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería jurídica.
Y a partir de esa ley también se creó el sistema de identificación de personas de estructuras sin personería jurídica, que es, digamos, paralelo al RUP y que pues tienen que cumplir las estructuras que no tienen personería jurídica o similares. Y finalmente, en la Ley 2195 del 2022, que es esta nueva ley anticorrupción, se estableció los criterios para llevar a cabo el principio, la debida diligencia, para determinar cómo se debe llegar a ese beneficiario final y se estableció qué entidades del orden nacional pueden conocer el registro de beneficiarios finales. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de la parte reglamentada, la primera resolución y digamos la más importante en este caso es la resolución 000164 del 2021 expedida por la DIAN. En esta se determina que el RUT, primero que todo, hace parte del RUT y que su administración está en cabeza de la DIAN en su unidad administrativa especial. Se establece quiénes son los obligados y los no obligados a suministrar la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales y se determinan los criterios para determinar los beneficiarios de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería. Cuando nos vamos en ese punto para determinar quiénes son los obligados a suministrar la información en el RUP, pues obviamente vamos a encontrar las sociedades, las entidades del orden nacional con o sin ánimo de lucro, es decir, la CESAL, incluyendo pues aquellas cuyas acciones se encuentren incluso, hablando de las sociedades, inscritas o listadas en una o más bolsas de valores. Frente a las otras obligadas a suministrar la información en el RUP, encontramos a los establecimientos permanentes. Y un ejemplo de un establecimiento permanente en Colombia son las sucursales de las sociedades extranjeras. También encontramos que las estructuras sin personería o similares son pues los otros obligados a suministrar la información en el sistema y en esas nos podemos encontrar a los fideicomisos, a los patrimonios autónomos, entre otros. Y frente a las personas jurídicas extranjeras que no tengan titularidad en sociedades colombianas y que su inversión se realice no en establecimientos o estructuras sin personería, son aquellas que también deberían eventualmente registrar su información. ¿Quiénes no deberían estar obligados a suministrar la información en el RUP? Pues hablamos de las entidades o establecimientos o organismos públicos, entidades descentralizadas, sociedades nacionales en las que el 100% de su participación pertenezca o sea del sector público y todo lo que tiene que ver con las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, etc. Bueno, esta resolución además dispuso cuál es el contenido para registrar en el Registro Único de Beneficiarios Finales y reglamentó, como ya les decía, el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica que se creó en esta ley 2155. Obviamente aquí hay unos deberes muy importantes de conservación de información por esa misma importancia en la elaboración de las debidas diligencias, eventualmente ante una inspección de la administración y pues estableció sanciones que se van obviamente actualizando con las diferentes resoluciones. La siguiente resolución, que es la 0037 del 2022, entonces modificó el criterio de reporte de los beneficiarios finales de las personas jurídicas extranjeras, que es lo que les contaba ahorita, y es que son estas personas jurídicas que no tienen inversión en una sociedad nacional o en una estructura sin personería, sino que tienen otros criterios para la inversión en entidades o directamente en Colombia. Cambió las fechas del reporte, que ya lo vamos a ver más adelante, y también cambió la fecha u oportunidad para suministrar la información en el sistema de identificación de las estructuras sin personería.
Y por último, con estos cambios, la resolución 1240 del 2022 del año pasado vuelve y nos modifica las fechas que son las que están vigentes en este momento y con las cuales tenemos que atender el cumplimiento del registro de la información en el RUP, que ya se las va a explicar John más adelante, y modificó además el anexo técnico de la resolución 164 del 2021. Siguiente, por favor. Bueno, a la hora de la determinación de los beneficiarios finales, tenemos que acudir a la definición que está establecida en el Estatuto Tributario, específicamente en el artículo 631-5. Y aquí es muy importante porque la redacción del artículo no la puede dividir casi que en dos criterios. En uno, en donde vemos que el beneficiario final siempre va a ser una o varias personas jurídicas que posean, controlan directa o indirectamente a un cliente y o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Cuando hablamos de una persona en la cual se realiza una transacción, podríamos hablar de esa persona natural que es un cliente y que además tiene subyacentemente otro cliente. Y ese concepto es muy importante porque a veces tenemos negocios en donde hay gestores intermediarios en los cuales se les encarga la labor de realizar una transacción específica en un cliente y eso es importante a la hora de determinar en los criterios que tiene la norma reglamentada en el artículo cuarto y sexto de la resolución 164 para ver cuáles son los criterios con los cuales deberíamos llegar a determinar qué persona natural vendría siendo ese beneficiario final de esa estructura nacional. Y también cuando hablamos de la parte de posesión o control de un cliente, digamos que no forma como tal parte del concepto de beneficiario final, pero sí es muy importante a la hora de establecer quién es el beneficiario final dentro del proceso de debida diligencia del cliente. Porque una persona natural como tal puede actuar sin ser un beneficiario final, pero sí por un mandato o por algún control que digamos que se le otorgue a esa persona. Entonces, eso no lo divide en la parte de poseer, controlar frente a un cliente y en las transacciones. Pero además vemos que las personas naturales también, o los beneficiarios finales, pueden ser personas naturales que ejerzan un control efectivo final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica o sobre una estructura sin personería jurídica. Eso es como el concepto general del beneficiario final. Pero ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es el concepto de beneficiario final para las personas jurídicas. Y cuando analizamos este artículo que está reglamentado en la resolución que les hice mención, hablamos de esa persona jurídica que puede actuar individual o conjuntamente y debe ser titular directa o indirectamente de qué. Entonces la norma es muy específica en la parte de titularidad y es que esta persona debe ser titular del 5% o más del capital o de los derechos de voto de esa persona jurídica o ser beneficiario del 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades que pueda arrojar esa persona jurídica. Ese sería el punto 1 del artículo sexto de la resolución 164. Ahora bien, el segundo criterio para determinar quién es un beneficiario final de una persona jurídica sería cuando esa persona de forma individual o conjunta actúa y ejerce control sobre la persona jurídica. Entonces, obviamente, aquí tenemos que descartar los requisitos que les presento anteriormente, es decir, los de titularidad, sino que acá nos debemos, digamos que restringir o enfocar en cómo esa persona jurídica ejerce control, esa persona natural ejerce control sobre la persona jurídica. Y finalmente, si no se logra identificar a una persona natural de acuerdo con los anteriores dos criterios, pues esa identificación debería caer o recaer en la persona natural que ejerza
el cargo de representación legal, o el caso en donde exista una mayor autoridad que ejerza o gestione y tenga funciones de dirección dentro de esa persona jurídica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de los beneficios finales de las estructuras sin personería o de estructuras similares, que no nos vamos a centrar a lo largo de este webinar, sino simplemente para mencionárselos, pues encontramos que las estructuras, o debemos identificar a los beneficiarios de las estructuras sin personería, que podrían ser los siguientes. Por ejemplo, en un patrimonio autónomo donde vamos a tener un fiduciante, un fideicomitente, constituyentes o posiciones similares o equivalentes, los fiduciarios o una posición equivalente podría ejercer también esa condición de beneficiario final el comité fiduciario, el comité financiero o posición similar. Los fideicomisarios, beneficiarios condicionados, esto lo vemos muy común en las estructuras internacionales, en los trusts, donde se pactan esos tipos de beneficiarios condicionados a un hecho futuro e incierto de que se cumpla una condición para que los beneficios recaigan dentro de esas personas naturales. Entonces, esos van a tener esa consideración de beneficiarios finales, y cualquier otra persona natural que ejerza un control efectivo y final o que tenga el derecho a gozar y disponer de activos, beneficios o resultados o utilidades dentro de estas personas jurídicas de estas estructuras sin personería jurídica. Ahora bien, ¿quiénes están obligados? Y ¿quiénes están obligados? La pregunta aquí es al RUC. Entonces, pues acá vamos a encontrar todo el listado de sociedades comerciales y resaltamos pues las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, las limitadas, comanditas, sociedades de hecho, las entidades sin ánimo de lucro, las copropiedades, es decir, el régimen de propiedad horizontal debe cumplir con el registro de beneficiarios finales, cooperativas, entidades gremiales, fondos de empleados y sociedades de economía mixta. Y es muy importante en el tema de sociedades de economía mixta porque obviamente aquí hay una participación dual, es decir, una participación pública y privada. En este caso, las sociedades de economía mixta no van a tener, digamos que la obligatoriedad de reportar a la parte de propiedad pública, sino simplemente se va a restringir a la parte de inversión privada en estas sociedades. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte, y como les había dicho, en ese ejercicio práctico de determinación de quién es el beneficiario final, les traemos varios ejemplos que la misma Diana en su presentación oficial en la página web de la entidad tiene unos ejemplos para uno llegar a determinar cómo son o cómo podemos llegar a los beneficiarios finales. Entonces, en este primer slide vamos a hablar de la titularidad, de cómo llegar al beneficiario final bajo el criterio primero del artículo sexto de la resolución 164. Entonces, en el primer ejemplo que ven a su mano izquierda de la presentación, vemos que hay una sociedad colombiana, una SAS en este caso, que está participada o sus accionistas 100% es una sociedad nacional o extranjera, dependiendo cómo pueda ser, y que esa sociedad nacional o extranjera, según el ejemplo, tiene dos accionistas. Un accionista, persona natural, con el 96% y una persona natural con el 4%. Como lo dice la norma en el primer criterio, pues para definir la titularidad de esa persona tendríamos que establecer quienes tengan mayor al 5% de titularidad, con lo cual el beneficiario final de esta estructura viene siendo esa persona natural que tiene el 96%. En el segundo ejemplo de la sucursal, que es una estructura sin personería, es decir, sucursal de sociedad extranjera, que es la matriz 100% de esa sociedad y que tiene un establecimiento permanente en Colombia, pues pasa el ejemplo idéntico al que les venía contando. Es una sociedad extranjera que tiene dos accionistas, uno con el 96% y el otro con el 4%,
con lo cual, pues esa persona que tiene el 96% de propiedad de esa sociedad extranjera, que es la matriz de la sucursal, va a ser el beneficiario final. En las copropiedades, por ejemplo, en el régimen de propiedad horizontal, en donde tenemos varios propietarios comunes de una cosa, por ejemplo, en un edificio, hay que determinar en ese porcentaje que tengan dentro de la propiedad horizontal el mismo criterio de titularidad. Es decir, en el ejemplo aquí les traigo 4 personas que tienen no más cada una el 4%, con lo cual no lleva a superar el 5% que exige la norma, y otra que ostenta el 20% de la copropiedad, con lo cual pues el beneficiario final vendría siendo también esa persona que tiene el 20%. Y en el caso de una SAS que está participada por un patrimonio autónomo, un fideicomiso, por ejemplo, en el cual tiene el 97% de las acciones de esa sociedad, pues los beneficiarios finales de ese patrimonio autónomo, como se los explicaba en las diapositivas anteriores, bien sean los fiduciarios, los fideicomitentes, constituyentes o beneficiarios, o el comité fiduciario, habría que establecer para cada caso, y por eso es muy subjetivo el análisis que se debe hacer dentro de la debida diligencia para determinar quién es el beneficiario final, pues nos lleva a reportar a esos beneficiarios finales que están en cabeza de ese patrimonio autónomo, porque no superan en este caso la titularidad del 97%. Por favor, la siguiente. En el siguiente ejemplo, o en los siguientes ejemplos, vamos a ver un tema, y este es yo creo que de los más complejos, y nos habla del tema de titularidad conjunta. Entonces acá vemos un ejemplo de una sociedad nacional, SAS, que está participada de otra sociedad en un 4% y 2 personas naturales, una con el 95% y la otra con el 1%. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Y es que estas 2 personas ejercen la titularidad conjunta porque tienen un vínculo de consanguinidad hasta en un segundo grado o de afinidad y un primer grado civil. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta cómo están actuando nuestros accionistas en las compañías, y hay que establecer, por ejemplo, en las sociedades de familia, muy importante, si hay esa titularidad conjunta o si perfectamente como resultado de la debida diligencia podemos decir que no, que ese hermano de la persona que tiene la mayoría de las acciones no ejerce esa titularidad conjunta con el mayoritario. Pero en este caso, si llegamos a comprobar en la debida diligencia que sí se está ejerciendo conjuntamente ese control o esa titularidad de la sociedad, tendríamos que entrar a reportar tanto al accionista que tiene el 95% como a la persona que solamente tiene un 1%. En los temas de control, también digamos que lo vuelve un poco más complejo la determinación del beneficiario final, pero por ejemplo en este ejemplo tenemos una SAS que está participada en un 96% por un patrimonio autónomo, con lo cual si nos fuéramos solo por el criterio de titularidad estaríamos diciendo, listo, tenemos que reportar solo a los beneficiarios finales, pero aquí hay una persona cuyas decisiones son de tal relevancia que por más de que no tenga el 4%, ejerce un control efectivo sobre la sociedad. Y en este caso podríamos hablarlo, y lo traigo a colación con las empresas de familia, donde los fundadores tienen un papel muy relevante dentro de la sociedad, por más de que, digamos, hayan entregado sus acciones a sus herederos o en la estructura como la hayan establecido. Entonces, en este caso, esa persona pues va a tener un control efectivo sobre la sociedad, y traigo ese ejemplo, hay muchos más, obviamente. Entonces, tendríamos que reportar a los beneficiarios finales de ese patrimonio autónomo y a la persona que está ejerciendo el control efectivo sobre la sociedad. Y cuando nos vamos al tercer criterio de la norma de la resolución 164, que es cuando yo ya no logré determinar a las personas que tienen una titularidad efectiva mayor al 5% o que no pude determinar quién ejerce control, pues nos vemos abocados a revisar el ejemplo del representante legal. Y en este caso, este es un caso muy simple en el que les estamos presentando, porque es una sociedad SAS
que tiene 25 personas accionistas, pero que ninguna de ellas supera el 4% de participación. Ahí nos da un total del 100%, pero como ninguna pasa a tener un control relevante eventualmente, o ninguna tiene una titularidad superior al 5%, pues no podríamos reportarla en el RUP. Con lo cual, pues residualmente tenemos que acudir a lo que dice el criterio tercero de la norma, que sería reportar a ese representante legal. Y es muy importante aquí resaltar en los distintos conceptos que ha emitido la Administración Tributaria, la DIAN en este caso, frente a esta determinación del representante legal. Y es decir, yo voy a tener que reportar al representante legal si, como resultado de mi debida diligencia, no pude, bajo ninguna circunstancia, determinar quiénes son las personas naturales que son dueñas y o ejercen una autoridad de control sobre esa entidad. Es decir, va a ser la última de los escalones en los cuales yo debería llegar a determinar ese beneficiario final de una persona jurídica. Y lo digo que es muy importante y ahorita creo que John lo va a recalcar en ese proceso de debida diligencia para evitar futuras sanciones. Tengo que tener muy bien documentado cómo llegué yo, bajo las distintas consultas que hiciera con los diferentes accionistas, a decir que esa sociedad no cuenta sino con un representante legal para poderlo presentar en el grupo. Finalmente, que me estoy extendiendo un poquito en esta parte, pero bueno, creo que será importante y creo que muchos nos preguntamos, ¿y cómo determinamos un beneficiario final en una entidad sin ánimo de lucro? Pues ahí es un poco complejo, digamos que la administración es clara y no es clara en la forma como podemos llegar a determinar los beneficiarios finales. Entonces, sí o sí, tengo que realizar una debida diligencia para determinar quién es el beneficiario final de esa ESAL. Y bajo mi criterio y lo que ha dicho la DIAN es, no debería ser posible determinar los criterios 1 y 2 del artículo sexto que les estaba contando, es decir, titularidad y control diferente de las diferentes calidades o criterios que establece el número primero, es decir, de la titularidad en la entidad sin ánimo de lucro, porque pues esas personas no deberían tener un beneficio que le reporten utilidades ni en la titularidad, por ejemplo, de la participación de esa entidad. O sea, yo ahí podría eventualmente decir que no llegué a ninguno de esos dos criterios, ni del uno ni del dos, pero puedo tener, digamos que no sé, un donante muy importante o un fundador cuyas determinaciones generan que la entidad sin ánimo de lucro se mueva para uno y otro sentido o sea la que, digamos, dirija la actividad meritoria de la entidad, podríamos llegar a determinar que eso sería uno de los criterios para reportarlo, diferentes al 1 y 2 del artículo sexto. Y porque además, si yo dijera, listo, cumplí con el criterio primero o con el criterio segundo de lo que dice el artículo de la resolución, podría llegar la administración a desvirtuar la finalidad y el cumplimiento de los requisitos para que esta entidad sin ánimo de lucro pertenezca al régimen tributario especial. Entonces, con el ejemplo que les traigo simplemente y lo que dice la doctrina y lo que se ve en los distintos documentos y conceptos que ha emitido la DIAN, es que en esa debida diligencia yo debería llegar a determinar, pues dependiendo de los dos numerales que ya les digo, quién dentro de esa entidad sin ánimo de lucro ejerce los cargos de representación legal o llegar a reportar el cargo de mayor autoridad dentro de las entidades sin ánimo de lucro, que en muchos casos es la junta directiva. Es decir, tendría que reportar a los miembros que pertenecen a la junta directiva dentro de esa entidad sin ánimo de lucro. Pero como les digo, todo es objeto de estudio y análisis y cada situación va a ser particular de acuerdo a el resultado que se obtenga en las debidas diligencias. Gracias, Felipe. Bueno, pues antes de seguir
con el resto de nuestra sesión. En este momento están viendo en su pantalla un código QR y en el chat les estamos pegando un link para que aquellas empresas, clientes o prospectos que quieran una sesión personalizada con nuestros expertos sobre este tema, entren, lean el código o hagan clic en el link y diligencien sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes lo más pronto posible. Ahora le doy paso a John Rivera, gerente tributario. Buenos días para todos. Camila, muchas gracias. Bueno, respecto a lo que estaba mencionando el doctor Felipe y para complementar, uno de los conceptos más relevantes frente al tema de la definición cuando se pueden tener en cuenta los numerales 1 y 2 del artículo 6 de la resolución 164 para identificar los beneficiarios. Este oficio es el 1197 o el concepto que le llamamos normalmente o la doctrina de la administración tributaria número 1197 y nos comenta en uno de sus o las conclusiones que llega es que deberá reportarse como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal como lo mencionaba el doctor Felipe o la persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la entidad sin ánimo de lucro o para aquellas que no tengamos la oportunidad de identificarlo bajo los numerales de titularidad o control, que es el 1 y el 2 del artículo 6. Bien. Siguiendo con nuestra charla, el tema de los plazos es importante mencionar que la oportunidad para suministrar la información ha tenido modificaciones tal cual como lo mencionaba el doctor Felipe. Estaba mencionada la resolución 164, la 037 posteriormente y últimamente con la 1240. Inicialmente iba hasta agosto del año 2022, pero posteriormente con la 037 íbamos hasta el 31 de diciembre para aquellos que estuvieran constituidos antes del 30 de septiembre, ¿cierto? Y posteriormente para aquellos que se constituían a partir del 1 de octubre, pues tenían los mismos 2 meses, ¿no? Que vamos a hablar posterior. Y luego llegó lo que es la resolución 1240, donde nos modificó nuevamente y son los plazos que actualmente están aplicando y que debemos tener en cuenta para efectos de nuestro registro, o más bien la actualización del RUT en nuestro RUT. ¿Listo? Entonces, para las personas jurídicas y estructuras sin personería o similares que estén constituidas o creadas antes del 31 de mayo del 2023, tienen la oportunidad de actualizar su registro único tributario para incluir el RUP hasta el 31 de julio del 2023. Es decir, estamos aproximadamente a un mes, aproximadamente 2 meses, qué pena. Y para las personas jurídicas y estructuras o personas sin personalidad o similares, constituidas o creadas a partir del 1 de junio del 2023, estas deberán cumplir con el requisito de la actualización del RUT para poder incluir el RUT dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción en el RUT o en el CIES, que como tal sus siglas, que son las de sin personería jurídica, o aquellos que estén bajo el artículo 4 de la resolución 164 del 2021, que básicamente esta resolución lo que nos menciona en ese artículo 4 es que son los obligados a suministrar la información en el registro único de beneficiarios finales. Siguiente. Adicionalmente a la inscripción o más bien a la actualización al registro único tributario, hay un plazo para inscripción para el tema del sistema de identificación de estructuras de personería sin personería jurídica, lo que llamamos los ISPJ, quedaron así. Entonces, las estructuras sin personería jurídica o similares creadas al 31 de mayo del 2023 no obligadas a inscribirse en el RUT, deberán inscribirse en el sistema de identificación de estructuras sin personalidad jurídica hasta el 31 de julio del 2023. Y las estructuras creadas posterior al 1 de junio del 2023 deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a su creación.
¿Qué es importante aquí? Es importante que la obligación de suministrar la información de los beneficiarios finales entró en vigencia desde el 15 de enero del 2022, conforme, conforme al artículo 25 de la resolución 164 del 2021. Entonces, las organizaciones, y es importante aquí mencionarlo, y es que aquellas que estén en liquidación o cierren su operación deben presentar su información en el RUT, es decir, actualizar el RUT, ¿cierto? Antes de solicitar la cancelación de la inscripción al registro único tributario. Y es importante que es a partir del 15 de enero del 2022 quienes vayan a realizar este proceso deben hacer esa inscripción o más bien esa actualización en el RUT para incluir en el RUT los beneficiarios finales de esa compañía que se va a liquidar o está en proceso de cancelación. ¿Listo? Siguiente. Posteriormente, la norma nos habla de las sanciones, que es un punto aquí importante, ya vamos a ver más adelante por el tema de la debida diligencia, como lo mencionó el doctor Felipe, y es que en las sanciones, por favor, siguiente diapositiva. En las sanciones tenemos dos tipos o dos tipificaciones en las sanciones aplicables a lo que es el registro único de beneficiarios. Tenemos una parte que es de actualización y registro, ¿sí? O registro, digamos, en ese sentido para aquellas compañías nuevas y que van a despedir su RUT por primera vez. Y tenemos lo que es el tema de la sanción por efectos de la debida diligencia cuando es solicitada por la DIAN. Entonces, para personas jurídicas y estructuras sin personería o similares que no actualicen, y cuando hablo de actualización es la inscripción del RUT dentro del RUT, ¿cierto? Tendrán una VT o más bien se le aplicará la sanción del artículo 658-3, ¿cierto? En temas de registro, inscripción o actualización o datos falsos que van desde una VT, que son a hoy, es de 42.412 por cada día de retraso en la actualización de la información y de 2 VTs por cada día de retraso, ¿cierto? Por entregar dirección o actividad incorrecta o falsa. Adicionalmente, tenemos una sanción equivalente a 100 VTs que es de 4.241.200 con la VT del día de hoy, por entregar datos falsos, incompletos o equivocados, tal cual como lo menciona el numeral 3 del artículo 658-3. ¿Listo? Por otra parte, tenemos lo que es las personas jurídicas y estructuras sin personería o similares solicitadas por la DIAN, es decir, que la administración tributaria nos solicite a nosotros esta información, que básicamente va a ser la debida diligencia, como lo menciona el doctor Felipe. Vamos a tener entonces que si entregamos esta información extemporánea, con error, o no la hemos suministrado, pues vamos a aplicar lo que son las sanciones actuales del artículo 651, ya actualizadas a lo que es la reforma 2277 del 2022. ¿Listo? Cuando ya no tengamos nosotros o cuando no se vaya a entregar información que contenga cifras o que no tenga un dato exacto a nivel de poder identificar la sanción, es importante que se debe calcular sobre el 0.5% por cada dato no suministrado o incorrecto. Entonces es importante que si tenemos nosotros para una personería o una entidad sin personería jurídica, tenemos, no sé, unos 100 personas naturales que debemos reportar como beneficiarios finales, esos 100 son los que van a aplicar el 0.5% por cada uno de ellos. En la sanción, cuando no tengamos el dato exacto o el valor o la cifra de la cual podamos nosotros calcular la sanción. Y va hasta una máxima de 7.500 VTs, ¿cierto? Que equivalen a 318.090.000 por efectos de la debida, si no se realiza la debida diligencia que va a suministrar la administración tributaria. Importante aquí es que esta información de la debida diligencia se debe realizar en todo caso, para poder identificar la última persona en la cadena que va a ser beneficiario final. Y cuando hablamos de beneficiario final, estamos hablando de la persona natural que va a recibir estos beneficios por parte de la compañía, bien sea en Colombia o que esté registrado en Colombia. ¿Listo?
Y en este sentido, la administración, o con base a lo que nos habla a nosotros la normativa vigente para efectos tributarios, nos habla que se debe mantener durante 5 años disponible. Entonces, en este sentido, si la administración tributaria el año siguiente, que es el año 2024, el año 2024 nos hace una fiscalización por el registro que vimos hacer ahorita en el 30 o antes del 31 de julio del 2023, nos va a solicitar la diligencia para poder identificar realmente las personas naturales que efectivamente son beneficiarios finales y que cumplan con los criterios que ya les mencionaba el doctor Felipe bajo el artículo 6, los numerales 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta el realizar la debida diligencia para aquellos casos en los cuales no podemos identificarlos e incluso por efectos de un defense file o un archivo de defensa ante alguna fiscalización de la administración tributaria, realizarlo de igual manera. Pues ya sabemos que la sanción máxima que pudiese aplicarse es de 318.090.000. Perfecto. Aquí le cedo la palabra entonces a José Parra, quienes van a indicar lo siguiente. Buenos días, muchas gracias, John. Bueno, aquí ya nos encontramos en la parte más operativa, que es una vez determinados, ¿sí?, los criterios para poder obtener quiénes son los beneficiarios finales. Una vez realizado la debida diligencia, pues ya vamos a ver cómo se debe cargar o cómo se reporta esta información ante la administración tributaria. Siguiente, por favor. Bueno, antes de ver cómo se diligencia, es importante, ¿sí?, que el reportante sea persona natural o estructura sin personería jurídica o similar, que esté obligada a inscribirse en el RUT, revise que tenga la responsabilidad 55, que es informante de beneficiarios finales. La DIAN hizo una actualización masiva a todos los contribuyentes. Sin embargo, en caso de no tenerla, pues lo primero que debemos hacer es autogestionar a través del usuario o el representante legal. Si el reportante es una estructura sin personería jurídica no obliga a inscribirse en el RUT, pues debe contar con número de identificación de estructura sin personería jurídica, la cual también se puede gestionar a través del usuario o el representante legal en la plataforma de la DIAN. Bueno, una vez dicho esto, lo primero que debemos hacer, es ingresar al MUISC, a la página de la DIAN, y realizar el login con los usuarios del representante legal. Posteriormente a esto, hacemos clic en la barra de menú que está ubicada en la parte izquierda, ¿sí? Aquí escogemos la opción Registro único de beneficiarios finales y luego Registrar beneficiarios finales. Lo tercero, damos clic en la opción que dice Registrar información. Bueno, esta es la primera opción para registrar, porque posteriormente hagamos el registro, ya nos da otras 3 opciones, que es para actualizar, modificar o anular un registro de un beneficiario final. Pero pues, eso será tema de otra charla. Posteriormente a esto, cuando le damos registrar, él nos va a enviar un mensaje, y es si nos indica si la compañía tiene acciones al portador. Porque es importante identificar si tienes acciones al portador, porque pues estas acciones no se puede identificar el beneficiario final. Por lo tanto, sí es importante mencionar si tenemos acciones y cuántas acciones y cuál es el monto que equivalen estas acciones. Luego de esto, pues ya nos encontramos las 2 opciones que nos ofrece la administración de reportar, que es mediante carga masiva o carga individual de beneficiarios finales. Es importante tener en cuenta que por carga individual se pueden reportar hasta un máximo de 20 beneficiarios finales, y por carga masiva, pues si no hay un tope. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, que vamos a hacer un breve resumen sobre cuál es la información que se debe suministrar por cada beneficiario, bien sea por carga masiva o por carga individual. Lo primero, pues, es el tipo de documento,
número de identificación y país de expedición, número de identificación tributaria o equivalente, dependiendo al país, si es por fuera de Colombia, los nombres y apellidos, porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica, criterios de determinación de del beneficiario final. Aquí en criterios pues tenemos que puede ser por capital, por derechos de voto, por capital y derechos de voto, o en el caso de las cesales, que puede ser por el representante legal o quien ostente la mayor autoridad, o en el caso también, que es el segundo criterio, quien ejerza mayor control, ¿sí? Por otro medio diferente. Y qué tipo de utilidades o beneficio recibe, que puede ser por activos, por rendimientos, por utilidades, por activos y rendimientos, activos y utilidades. Posteriormente nos pide la ubicación, ¿sí? Esto incluye el país, la ciudad, la dirección y el código postal y el correo electrónico. La fecha y país de nacimiento, porcentaje de beneficio en los rendimientos, ¿sí? O los resultados de la personería jurídica, la estructura o persona jurídica o similar, la fecha desde la cual el beneficiario tiene esta condición y la fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o de existir la condición, o sea, cuando se vaya a hacer la cancelación. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a explicar cómo se realiza la carga individual de los beneficiarios finales. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí debemos devolvernos a todas las opciones anteriores y damos clic en la opción carga individual. El segundo paso es responder la pregunta si el beneficiario que vas a reportar es un beneficiario condicionado, es decir, si está condicionado a un hecho futuro e incierto para poder obtener dicha condición, digamos, por el primer criterio. Lo segundo es incluir los datos básicos, que era como les mencionaba, como nombre, ubicación, número de expedición del documento, país que expide el documento. El cuarto es incluir la ubicación del beneficiario final, el código postal, el correo electrónico, dónde está ubicado actualmente el beneficiario final. Entonces son como aquellos datos básicos para poder identificar. Siguiente, por favor. El quinto era lo que les mencionaba, que es incluir los criterios de determinación del beneficiario final, donde vuelvo y reitero, aquí nos da la opción de determinar si es por capital, es por derechos de voto o es por capital y derechos de voto, si es por ser representante legal, ¿sí? O si es por control, y qué tipo de beneficio obtiene este beneficiario final. Al escoger la opción representante legal, ¿sí? O si es por control, pues automáticamente el campo de titularidad y de beneficios se inhabilitan en el sistema. El sexto paso, aquí me va a pedir los otros datos del beneficiario final, que aquí técnicamente lo que me pregunta es cuál es el porcentaje en el capital, cuál es el porcentaje en la utilidad y la fecha en la que ostenta la calidad de beneficiario final y la fecha en que se termina dicha condición de beneficiario final. Una vez diligenciamos esto, la opción, diligenciamos el sexto menú, la opción me lleva hacia una parte, es revisar si la información está correcta y le damos clic en continuar para confirmar la información. Entonces, este paso es muy importante, que es el séptimo. Una vez le damos continuar, él me va a desplegar otra ventana donde me pregunta que si la información está correcta, pues le dice sí, o si estamos hablando de un representante legal, nos da un campo alfanumérico donde debemos expresar pues, por qué razón estamos reportando al representante legal o la persona que esté en mayor cargo de dirección en la compañía o quien ejerza control. Entonces aquí es importante que tengamos claro que ahí debemos reportar por qué razón estamos escogiendo el tercer criterio de vinculación y el segundo criterio de vinculación, que es por control o por representante legal. Bueno, una vez le confirmamos, ya nos lleva al punto 8,
y es generar el borrador del formulario 2687, que es el formulario que nos permite cargar, o mejor dicho, que nos certifica que ya cumplimos la obligación de reportar el beneficiario final. Aquí le damos la primera opción, que es ver PDF, ¿sí? Nos muestra el PDF y nos genera un borrador tal cual como va a quedar, el cual debemos revisar nuevamente y si estamos de acuerdo, le damos confirmar y ahí vamos al noveno paso, que es firmar y presentar el formulario ante la DIAN, con lo cual ya él me lleva al menú para descargar el formulario 2687 y de esta manera ya hemos cumplido con la obligación de reportar el beneficiario final. Esto es mediante la opción carga individual. Aquí reiteramos nuevamente, el beneficiario final únicamente puede ser una persona natural, ¿no? Pues aunque es un poco reiterativo, igual es tenerlo claro que aquí no se pueden reportar personas jurídicas. Por eso el tercer criterio es como mínimo el representante legal o la persona que ostente un cargo, el mayor cargo de dirección y control. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es cómo se carga de manera masiva. Como les comentaba, de forma individual se pueden cargar hasta 20 beneficiarios individuales. Es si la compañía tiene más beneficiarios, pues se debe hacer por carga masiva. Entonces, lo primero es entrar a la DIAN con la opción de prevalidadores, ¿sí? Y escogemos la opción Registro Único de Beneficiarios Finales, Información del RUT. Ahí una vez se descarga, pues realizamos todo el procedimiento de instalación en el computador. Luego, pues ya abrimos el archivo en Excel, que es el prevalidador 2688, que es información de beneficiarios finales. En este prevalidador que vamos a encontrar las mismas preguntas que encontramos de forma individual. Por lo tanto, pues no vamos a hacer un énfasis puntual a las preguntas. Lo tercero, vamos a ingresar a la DIAN por usuario registrado, posteriormente a la opción de presentación de información, colocar archivo en su bandeja de entrada. Aquí, ¿qué es importante? Bueno, pues para esta fecha estamos en presentación de información exógena, entonces el prevalidador, digamos, el archivo XML se sube tal cual como si estuviéramos presentando cualquier formulario de información exógena o el mismo de conciliación fiscal. Entonces, digamos, pues en esta parte no vamos a ahondar mucho de cuáles son los pasos para presentar y firmar un archivo XML ante la DIAN. Siguiente, por favor. Bueno, una vez colocado el archivo, pues nos dirigimos nuevamente a presentación de información por envío de archivo y vamos a la opción diligenciar solicitud de envío de archivo. Allí pues nos va a hacer las preguntas rutinarias como el número del archivo, el año, el número de documentos y el número de registro, que eso ya depende pues cuántos archivos, perdón, el número de registros que tenga el archivo que hayamos diligenciado conforme a los beneficiarios finales. ¿Listo? Una vez ya tenemos presentado el XML, ¿sí? Y tenemos el recibido del formato 2688, vamos nuevamente a la pestaña Registro Único de Beneficiarios Finales, Registrar Beneficiarios Finales. Posteriormente a esto, pues le damos clic a la opción Registrar Información y respondemos la pregunta sobre acciones al portador, si la compañía cuenta o no. Siguiente, por favor. Una vez respondemos la pregunta sobre acciones al portador, nos va a preguntar cómo queremos hacer el reporte. Entonces aquí le vamos a dar carga masiva. Al hacer clic, ahí ya nos debe aparecer el archivo que acabamos de cargar. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Le damos en la pestaña seleccionar, le marcamos el flag y le damos la opción de continuar. Siguiente, por favor. Al marcarle la opción de continuar, él nos lleva a la opción, digamos, continuar y aceptar, porque aquí algo importante, aquí él vuelve y me reitera si a la persona que estamos reportando, si nos da el campo, perdón, alfanumérico, para que digamos si la persona que estamos reportando es el representante legal o es quien ejerce el mayor cargo de control o dirección, digamos, pues, ¿por qué no fue posible identificar el primer criterio o el segundo criterio? Y estamos reportando por el tercer criterio, ¿no? Él nos da la opción de un texto alfanumérico.
Aquí, tanto como en carga individual como en masiva, nos permite ver el PDF del borrador 2687, lo cual revisamos y estamos de acuerdo con la información. De ser así, pues firmamos y presentamos el formulario 2687 y de esta manera ya el sistema me permite descargar el PDF con el formato 2687, pues para determinar que ya hemos cumplido con la obligación de reportar el beneficiario final. Listo, pues bueno, esta es como toda la parte ya operativa al momento de realizar el cargue y el reporte de la información del beneficiario final. Pero pues vuelvo y digo, es importante realizar la debida diligencia, determinar bajo qué criterios vamos a reportar y tener los soportes correspondientes. Gracias, José. Bueno, digamos que gracias a todos por toda la explicación de sus partes dentro del webinar. Y acá los tres queremos como mostrarles cómo Amezquita o desde Amezquita podemos ayudarlos con la implementación y el reporte de los beneficiarios finales ante el RUC. Entonces, lo más importante, y en la siguiente diapositiva, cómo podemos ayudarlos. Realmente hay una importancia muy grande y volvemos a ser reiterativos en este punto. Como lo decía el doctor John, la debida diligencia es fundamental a la hora de determinar los tres criterios y veo por lo que me hacían o nos hacen algunas preguntas repetidas o similares frente a los temas de las entidades sin ánimo de lucro, y es que la respuesta, no hay una respuesta única. Es decir, hay que hacer un análisis interno de cada uno de los casos para poder determinar quiénes vienen siendo los beneficiarios finales de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, yo creo que esta parte es fundamental, por lo que decía John, y John ahí, si quieres continuar, pero la parte para evitarnos ese proceso de fiscalización o para tener ese expediente de defensa completo para que la administración no nos vaya a controvertir ese registro, pues creo que es fundamental acudir a hacer una debida diligencia muy juiciosa. Así es, doctor Felipe. Consideramos que desde el punto de vista a nivel de lo que pueda llegar a ser el riesgo máximo, que es la sanción que ya les comentaba, lo que es una debida diligencia es muy oportuna, como les comentaba, bien sea porque en efecto no tenemos la oportunidad de identificar la persona natural o el beneficiario final, hablemoslo desde ese punto de vista, o porque sí los tengamos, pero pues al final del día podamos tener esa debida diligencia muy bien realizada y muy bien sustentada frente a cualquier fiscalización que pueda realizar la administración tributaria. Como bien sabemos, pues hay estructuras bastante grandes que tienen inclusive una, digámoslo, una segregación desde, o más bien una forma indirecta de llegar a Colombia con sus beneficiarios finales, y algunos por temas de confidencialidad, pues terminan siendo un inconveniente para aquellos que tienen que registrar esta información, ¿no? Entonces, la debida diligencia va a permitirles a ellos poder sustentar el por qué entonces no llegaron a esa persona natural, que es la que nos exigen nosotros el registro único beneficiario. Pero sí o sí, lo importante es que se pueda registrar la persona natural, bien sea el último en la cadena, que es realmente quien va a recibir tanto directa o indirectamente estos beneficios por parte de las personas jurídicas. De acuerdo. Y muy importante, digamos, en cómo podemos nosotros ayudarlos en este sentido es, podemos hacer un acompañamiento en esa determinación y obviamente con la entrega de la información que ustedes nos den, con la cual pues vamos a, pues digamos que a recibir de acuerdo a la veracidad del análisis que ustedes hagan. Podemos presentar y preparar toda la información que se tiene que subir en los formatos o en las cargas, como hacía referencia a José, bien sea individual o masivamente. Pero pues obviamente en nuestro deber de, digamos, asesores no podemos garantizar un resultado, y pues obviamente nuestra obligación en este sentido sería colaborarles hasta ese acompañamiento, preparación de toda la documentación, pero no nos haríamos responsables de la información, obviamente, que nos suministre cada cliente, porque
pues obviamente pertenece a esa información propia que maneja cada quien. José, no sé si tienes ahí como algo más que acotar en este tema. Agregar, sí, bueno, pues partimos de que es importante, o sea, todo parte más allá de la preparación de los formularios, ¿sí? La misma firma y presentación, pues todo parte de hacer una debida diligencia, de que la compañía pues tenga la información, ¿sí? Y pues entregue dicha información completa, veraz y oportuna. Pues dice, como dice Felipe, pues esta es una responsabilidad de medio más de resultados. Por lo tanto, es importante, digamos, que esta obligación pues recae como toda sobre la administración, quien es quien tiene la información, ¿no? Y es quien debe suministrarla, pues para poder tener claridad y tener certeza de lo mismo que se está transmitiendo. Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante, pues que se revise internamente la estructura, porque si bien hay compañías, digamos, nacionales, que tienen una estructura un poco familiar o un poco más sencilla, pues hay compañías multinacionales donde realmente la cadena de inversión es demasiadamente, digamos, complicada porque tenemos inversores, fondos de diferentes países y demás, por lo tanto no se puede determinar quién es el beneficiario final. Pero de ahí que es importante hacer la debida diligencia, tener todo esto soportado, pues para el momento de reportar el criterio, que probablemente no sea ni el 1 ni el 2, sino el 3, pues ante una fiscalización se tenga como todos los soportes y se pueda sustentar porque se eligió el tercer criterio, como una observación, digamos, ahí más particular, algunos grupos multinacionales. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a los dos y Camila, continuamos con... Bueno, pues gracias a los tres por la información. Como saben, estamos aquí para ayudarlos. Entonces, si quieren que hagamos parte de este proceso en sus compañías, no duden en escribirnos, en buscarnos. Nosotros estamos a un clic de distancia. Antes de pasar a la parte de las preguntas, les vamos a compartir en el chat el link de una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a mejorar cada vez más estas experiencias y que podamos brindarles a ustedes la información que necesitan. Bueno, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren y estén al día de toda la actualización normativa que se da en el país y para que tengan de primera mano la invitación a todos nuestros eventos y no se pierdan absolutamente nada. Por último, pues les dejamos el código QR nuevamente en la pantalla y el link en el chat para que puedan diligenciar sus datos si quieren que nos pongamos en contacto con ustedes para ayudarlos en este proceso de registro del RUP, como lo mencionaron anteriormente José, John y Rivera y Felipe. Estamos aquí para ayudarlos. Y pues bueno, Felipe, te doy la palabra para que decidas qué preguntas vamos a responder. Listo. Gracias, Camila. Hay varias preguntas muy interesantes en el chat. Vamos a seleccionar algunas de estas y la primera que queremos responder es si dentro de los 3 criterios para determinación del beneficiario final hay una predominancia de alguno de los 3. Y digamos que inicialmente lo que yo respondería es que no. Y hay que hacer ese análisis particular de cada uno, pues en cada uno de los casos, porque como bien lo presenté en uno de los ejemplos, puede haber una situación de titularidad, es decir, una persona natural que tenga más del 5%, por ejemplo, de las acciones de esa sociedad, pero a su vez exista otra que no cumple con el criterio de titularidad mayor al 5%, pero ejerce un cargo de preponderancia en las decisiones de la sociedad, con lo cual tocaría reportar al de la titularidad y al que ejerce ese control en las decisiones. Entonces, mi respuesta en ese caso sería no, no hay una predominancia de alguno de los 3 criterios y hay que analizarlo en cada situación particular. Hay otra pregunta que nos hacen frente al reporte del representante legal, si se debe incluir tanto al principal como al suplente, y yo diría que depende de cómo actúe ese representante legal, si
ese representante legal suplente tiene actuación como tal en la sociedad, es decir, ante las faltas accidentales o temporales del principal actúa. Eventualmente yo sí lo registraría todo el cargo de representación legal. Bueno, frente a las preguntas que nos hacen de entidades sin ánimo de lucro, como ya volvemos y reiteramos, hay, digamos, en nuestro criterio, bajo los resultados de las debidas diligencias, podríamos determinar cómo o quiénes vendrían siendo esos beneficiarios finales, porque, por ejemplo, en la pregunta que nos hacen si una sociedad, si una entidad sin ánimo de lucro que no está conformada por acciones, pero sí por un fondo social que cuenta con asociados, ¿cómo podemos determinar el beneficiario final? Nos toca analizar si ese fondo social que cuenta con asociados nos permite revisar los criterios 1 y 2 del artículo 6.º, o si no, pues vendría siendo también la persona que ejerza la representación legal o el cargo de mayor autoridad. No sé, John, ahí sí en esa pregunta quieres agregar algo. No, es importante, doctor Felipe, y mencionar el tema de lo que me habla a mí la doctrina 1197 que les comentaba en complemento a lo que estabas terminando la charla, y es que en efecto cuando hablamos de control, pues estamos hablando de quien ejerce pues, la gestión y como tal la administración de la entidad respectiva, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una pregunta muy importante sobre los consorcios, y es decir, la administración nos habla que los consorcios los cataloga como estructuras sin personería. Entonces, en los consorcios o en las uniones temporales, toca reportar a las sociedades o a los beneficiarios finales de las sociedades que integran los consorcios, haciendo el análisis de los criterios, de los 3 criterios del artículo 6.º de la resolución 164. Entonces, sí hay obligatoriedad en ese sentido. Cuando tenemos personas naturales, y hay otra pregunta que me parece interesante, que ejerce el comercio como régimen común, pero persona natural y no es titular de ninguna entidad con personería jurídica o sin personería jurídica, la respuesta es no. No habría necesidad de reportarlo porque él es el mismo, la misma persona que está ejerciendo el comercio. Entonces no hay una estructura para reportar. En el caso de las universidades es el mismo caso de las entidades sin ánimo de lucro, salvo que la universidad sea una universidad pública y entonces como universidad pública está exenta, pero al ser una entidad sin ánimo de lucro no pública, pues tendríamos que determinar los criterios 1 y 2 y si no, pues quienes ejercen esa representación legal o el consejo directivo o la junta directiva de esa universidad para determinar si ese es el criterio. Hay varias preguntas, José y John, sobre el régimen de propiedad horizontal y como lo dijimos, hay que reportarlo y la forma de analizarlo es igual con los criterios, es decir, si hay un propietario que tiene más de un 5% en ese régimen de propiedad horizontal, pues será la persona a reportar y si no, quien ejerza control sobre la propiedad horizontal, bien sea administración o pues alguien con mayor autoridad. Doctor Felipe, para complementar aquí, sí es Sí. importante tener en cuenta también el tema del concepto que emitió la misma administración en el año 2022, más o menos sobre septiembre, agosto, no recuerdo bien, que es el oficio 1135, para tener en cuenta donde menciona que efectivamente al considerarse persona jurídica las entidades o más bien las propiedades horizontales están obligadas y no están exentas o excluidas de no reportar. Entonces, en este sentido, sí, efectivamente las propiedades horizontales están obligadas a inscribirse o registrar lo que es el RUT a las personas naturales que cumplan claramente con los criterios de titularidad de control o el criterio en caso tal de que no se cumplan con estos requisitos, no se puede identificar, pues con el del numeral 3.º, que es el tema de representante legal o quien ejerza la mayor gestión, ¿no? Aquí es importante, doctor Felipe, y levanto la mano frente al tema de ellos al no poseer acciones se van directamente por derecho a voto, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, quienes cumplan con el 5%, porque así lo menciona la norma,
Inclusive lo que es la resolución 164 me habla a mí de los derechos a voto. Entonces es importante que lo tengan en cuenta si me superan estos, digamos, estos porcentajes y los criterios para poder registrarlos, ¿no? No sé De si José acuerdo. tenga algo por complementar o el doctor Felipe. No, De no, acuerdo. por mi parte estoy de acuerdo. Acá hay una Bueno, pregunta, José, que no sé si tú nos puedes ayudar a responder y es, cuando vamos a reportar a los representantes legales en la carga individual, me imagino, en la casilla de porcentaje que debemos poner, pues 0, me imagino. 0, correcto. De hecho, Ok. al escoger estas dos opciones, que sea por representante legal o por control, ya nos deshabilita estas opciones, tanto de porcentaje de participación como de porcentaje de utilidad. Entonces ya por default nos trae 0. En cuanto a la otra pregunta, si se reporta al representante legal, se le debe modificar algo en el RUT, digamos como la persona natural, no se debe hacer nada porque igual recuerden que aquí se reporta a la persona natural, que puede ser nacional o extranjera, puede o no tener RUT, por lo tanto, en el RUT de la persona natural no se debe incluir ninguna responsabilidad o algún dato adicional. De acuerdo, súper claro. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, acá hay una pregunta que es interesante porque hasta dónde hay que reportar. Y yo diría, como decía José y John, pues toca determinar cuál es la estructura y pues la complejidad de la misma, porque podemos tener entidades que tienen una escalera o cadena de sociedades para arriba y diferentes estructuras, fondos privados, empresas listadas en bolsa. Bueno, esto ya lo habla la complejidad de cada una de las estructuras, bien sean multinacionales o no. Y a su vez en las estructuras, por ejemplo, de las empresas familiares que anteriormente estaban participadas por fundaciones de interés privado, trust y, en fin, de estructuras que se hacían para temas de planeación patrimonial. Pero la respuesta sería, tengo que llegar a la persona natural, porque hay una pregunta en donde que nos hacen si hay que reportar a las sociedades y como lo dijo José y John, no, acá simplemente se reporta la persona natural, que es lo que le interesa conocer a la administración. Hay una pregunta, doctor Felipe, que me Sí, llama la atención y está interesante, y es que habla que una vez al teniendo en cuenta que no hay titularidad, ¿cierto? Se reportan las mismas personas que se reportan en la actualización del régimen tributario. Entonces aquí es la aplicación claramente de lo que es, digamos, la calificación o la actualización. Y estamos hablando del artículo 364-5 y en uno de sus numerales me habla que tengo que reportar, ¿cierto? O el nombre e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta que en las ESAL, efectivamente, como lo mencionábamos ya y en reiteradas ocasiones, pues si no tenemos la oportunidad de identificarlo por el numeral 1, que es titularidad o por control, debemos reportar lo que es la persona que tenga su representación legal, ¿cierto? O quien realice o esté como máximo órgano de gestión o dirección. Entonces, aquí es donde hablamos nuevamente y es, si reportamos unas personas que están dentro del máximo directivo o cargos gerenciales directivos, como me lo menciona el 364-5, pues también podría, si no hay cambios, podría registrarlo también en el RUP en caso tal de no registrarlos bajo el numeral 1 o 2. ¿Listo? súper claro. No sé si Bueno. tengamos aquí más preguntas. Bueno, pues si no hay Hay más una pregunta preguntas, que usted hizo, John, yo creo que vale la pena volverla a aclarar, que nos hace Franci García, y pregunta si las compañías que ya están liquidadas ante la DIAN, pero aún falta la cancelación del RUT, están obligadas a reportar el RUT y a quién reportarían en ese caso. Tal cual a las personas naturales y si están obligadas a realizarlo. Eso está
Si actualmente no hemos cancelado, como les mencionaba, a partir del 15 de enero del 2022, esta obligación debería cumplirse en caso tal de las compañías que están en liquidación o en proceso de cancelación del ROTE. Entonces es importante que tengamos en cuenta que sí hay que realizarlo y reportarían a la persona natural claramente que cumpla con los criterios a los que estaban obligados bajo la resolución 164. ¿Listo? Perfecto. Pues bueno, yo creo que con esto damos por terminado el webinar. Muchas gracias a John y a José. Muchas gracias a todos por su activa participación. Como decía Camila, ojalá pues ante sus dudas nos puedan consultar y podamos ayudarlos en el cumplimiento de esta obligación tan importante. Y pues nuevamente los invitamos a que sigan nuestros canales, que estén atentos a nuestras noticias y nos veremos en una próxima oportunidad en otro webinar. Muchas gracias, feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta buen luego. día para todos, que estén muy bien. Gracias.